Entonces, el hecho de que el INER, que va a hacer los programas de básica, nos esté asesorando, estemos trabajando con ellos para cursos, para asesoría de la malla, eso nos da una ventaja respecto a ese cambio que se va a hacer de los programas en 2021. Es decir, nuestros alumnos ya van a contar con los contenidos actualizados. El otro elemento que queremos destacar en este encuentro es la difusión de las fuentes históricas mexicanas. Hay un proyecto que se llama Memoria Histórica Cultural, donde pretende digitalizar los acervos fotográficos, musicales, iconográficos, documentales, ¿no?, para que estén disponibles en línea. Nosotros, conjuntamente con el INER, también se los mencionó la doctora Graciela, estamos trabajando con el doctor Alain Daronjeville. El doctor Alain Daronjeville es un profesor de secundaria de Francia, que ha elaborado una metodología que se llama situación-problema, que mañana van a impartir un taller. ¿En qué consiste esta situación-problema? Lo primero que nos dice es que el alumno y los alumnos nosotros pues no tiene el cerebro, la mente en blanco, y nosotros llegamos y les damos información. El alumno ya tiene un conjunto de ideas, de valores, sobre los cuales nosotros enseñamos. Entonces, si nosotros no cambiamos esas ideas y valores del alumno que tiene, ¿no?, la información que le proporcionemos, pues simplemente no la va a asimilar. Entonces, por eso dice que hay que crear una situación-problema, un conflicto cognitivo, para que el alumno, ¿no?, logre cuestionarse esos prejuicios, esas creencias que tiene, y a partir de ahí pueda empezar un verdadero aprendizaje, un aprendizaje auténtico. Obviamente, nunca en una primera clase se logra ese cambio conceptual. Pero lo que sí cambia es la forma de dar clase. En lugar de que nosotros tengamos una educación bancaria, transmisiva, expositiva, que agota al maestro y aburra al alumno, nosotros vamos a partir de las fuentes, ¿no?, plantear actividades, problemas que inicien un proceso de cambio conceptual. Y esto hacerlo no solo empezando por las escuelas normales, ¿no? Por eso nosotros ya en las clases de historia no estamos trabajando que hagan un ensayo, que hagan un examen, ¿no?, o que hagan una exposición de un texto aburrido, como dice la maestra de Guanajuato, ¿no? Estamos pensando que lo que ellos lean, lo que se expongan en la clase, lo que investiguen, pueda utilizarse para una habilidad docente, que pueda transformarse en una carpeta. Lo que vean en las clases de historia tiene que ser una carpeta didáctica para que nuestro estudiante pueda utilizarla en sus prácticas docentes. Al rato vamos a ver cómo hacemos este proceso, ¿no? Pero la nueva historia que queremos enseñar es con fuentes históricas, ¿no?, con documentos, con imágenes, con sonidos, con sabores, ¿no? Hemos desarrollado 3 o 4 documentos recepcionales, y aquí también trabajamos la gastronomía. La gastronomía resulta de capital importancia para el aprendizaje de la historia, ¿no? Queremos una historia viva, una historia cultural, una historia narrativa, ¿no? Ayer comentábamos con la mesa de Guanajuato que trabajamos tres grandes proyectos: la museología, que es lo que ustedes vieron, el periodismo radiofónico, virtual y escrito, y la dramatización. Y eso lo aplicamos no solo
en las escuelas secundarias, sino propiamente en las escuelas normales, porque es la manera en que nuestros alumnos pierden la idea de que dar clase de historia es dar una conferencia, ¿no? Una conferencia a los alumnos de secundaria, y que los alumnos de secundaria tienen que estar atentos, tienen que estar interesados y tienen que repetir la información que se les da en esa conferencia. Los que tenemos ya muchos años en trabajo docente, con la maestra Rosa tenemos más de 100 titulados, sabemos que eso es imposible en séptimo y octavo semestre. En séptimo y octavo semestre los alumnos tienen que tener una propuesta de actividades que desarrollen durante todo el curso para que puedan ser exitosos. El otro aspecto que estamos trabajando es el fomento a la lectura de historia. Ya Paco Taibo ya nos dijo, digamos, una opción, pero también anda por aquí, no se siente por aquí la maestra Pati, no está, que es Premio Nacional de Fomento a la Lectura, y a partir de clubes de lectura que nosotros podemos iniciar con nuestros alumnos de normal, fomentar este hábito y esta habilidad. En particular, nosotros utilizamos mucho a un autor que es Stefan Zweig, ¿no? Con su María Antonieta, con su José Fouché, que resultan muy, muy importantes para darle un contenido, ¿no?, a los temas de la Revolución Francesa. Por último, ¿qué historia enseñar? Pues una historia con los historiadores mexicanos. Aunque sí académicamente son muy complicados, cuando ustedes ven al doctor Enrique Semo, que empieza a comentarles, o al doctor Illales, o a cualquiera de los historiadores que hemos tenido aquí, pues ustedes verán que es otra cosa y que sus ideas son más fáciles de asimilar. ¿Sí? Y que ustedes puedan interactuar preguntándoles pues sus dudas, sus inquietudes o sus comentarios. Tenemos grandes historiadores, ¿no? El próximo evento vamos a invitar a la doctora Huereca, que trabaja los códices, ¿no? Dos códices muy, muy importantes, el de Huaquechula, no sé si alguien lo ubique, ¿no? El de Huaquechula, o otro que acaban de restaurar, donde se muestra la participación de otros grupos indígenas en la conquista, ¿no? Donde nos muestran cómo hasta los propios aztecas, después de conquistados, participaron en nuevas conquistas. Y esto lo hacen a partir de los estudios de los códices, ¿no? Entonces es muy impresionante también parece que en Cholula está el famoso códice del aperreamiento, ¿no? Y son nuevas formas, ¿no?, de aprender historia y de enseñarla. Una de las cosas muy importantes que nosotros trabajamos son elaborar códices con los alumnos de secundaria. Y aunque parezca muy exagerado decirlo, tenemos casi obras artísticas muy bien trabajadas. Incluso ayer la maestra Rosa les puso en una presentación un trabajo con plastilina sobre el grito de Dolores, ¿no? Entonces, si ustedes ven el trabajo, pues no son unos monigotes, sino son figuritas muy bien realizadas. Entonces trabajamos con materiales de desecho, trabajamos con materiales comprados, pero es muy importante este proyecto de museología, porque permite una interacción con las fuentes, permite un trabajo colaborativo y permite la interacción no solo cuando se hace la muestra con alumnos
compañeros de la escuela, maestros, directivos, sino padres de familia. Y los padres de familia pues son otros estudiantes de sus propios hijos en la secundaria. Esto que se los cuento, lo tenemos grabado, ustedes pueden entrar a nuestro sitio de YouTube y ahí verán las exposiciones de alumnos de secundaria. Algunos tan ingeniosos como en el caso de Egipto, que a uno de los alumnos lo vendaron todo como momia, ¿no? Y esto fue muy interesante porque él era un alumno muy inquieto, desordenado, etcétera, etcétera, y a partir de esa experiencia el niño tuvo otra actitud. Todo esto que les decimos pues no es magia, ¿no? Es una técnica, es una estrategia, es una metodología, es lo que vuelve a un maestro normalista un profesional, un experto en la enseñanza. Porque como ya decía Paco, no basta saber historia, hay que saber contarla. Entonces, ¿qué historia enseñar? Pues primero, los maestros de la LEA tenemos que tener contacto con los historiadores, platicar con los historiadores. Tenemos afortunadamente historiadores brillantes, ¿no? Ya tendremos oportunidad de traer aquí al doctor Felipe Ávila, que es especialista en Zapata, ¿no? Pero a la doctora Huereca, que trabaja los códices. Pero es muy importante que nosotros los profesores de normales los conozcamos. Asimismo, que trabajemos con estas fuentes históricas y que estemos al día con los planes vigentes. INER va a hacer los planes de secundaria y nos está asesorando desde este momento. La importancia de Enrique Semo es que su libro México, un pueblo en la historia, inició un cambio en los sujetos sociales. Como ya lo hemos tratado de comentar, son importantes los grandes personajes, pero también importante es la historia de los sujetos sociales, ¿sí? Y fue el primero, según el doctor Carlos Illades, en un libro muy interesante que se llama Repensar el siglo XIX, el que inició este proceso de cambio en 1981. Bueno, queremos que también se lleve qué es lo nuevo que tiene nuestra licenciatura. En primer lugar, tiene líneas curriculares continuas. ¿Qué significa esto? En el plan 99 teníamos primero las historias mundiales, creo que se dieron desde el cuarto semestre, ¿no? Si Lourdes aquí no me corrige, desde el cuarto se dieron las historias mundiales, se daban dos, creo que otra materia más por ahí. Las historias de México se daban un poco antes, pero no había una continuidad, sobre todo desde el primer semestre. Entonces, nosotros tenemos 5 historias mundiales desde el primer semestre. ¿Sí? Nos hubiera gustado empezar desde la prehistoria, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego seguirse con Egipto, Grecia, Roma, Edad Media, etcétera, etcétera. Pero teníamos contados los espacios curriculares y para historia mundial, en secundarias, en este programa 2017, para secundarias se empieza desde el siglo XVIII. ¿Sí? Para sexto de primaria dejaron desde la prehistoria hasta Edad Media. Entonces, esa fue una de las razones por las que nos acotaron desde dónde empezamos historia mundial. También aclaro aquí que tenemos 5 optativas.
que cada estado, por no decir cada normal, puede definir qué materias les son útiles o necesarias. Miren, aquí les confieso, no, que nadie me grabe, que pues en la normal superior dijimos, bueno, pues como no se puede estar, vamos a dar esta otra, ¿no? Y dimos esa otra, ¿no? Entonces, esas 5 materias optativas, no sé quién preguntó ayer, pues sería bueno que nos conectáramos para apoyarnos en los procesos. Básicamente tienen que ser historias locales, regionales, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, Ciudad de México, pero tenemos una materia que se llama microhistoria, donde partimos, maestra de Guanajuato, de Luis González. Vamos a hacer una materia optativa a partir de la lectura de Luis González y aplicable a cada, ya no digo estado, ¿no? A cada localidad, ¿sí? Tenemos, y esas materias son desde primer semestre, tenemos 7 materias de historia de México continuas, ¿sí? Tenemos 5 de didáctica igual continuas, que ayer ya les comentó un poco Rosa, y todas, digamos, tenemos en cada semestre una materia de didáctica, 2 materias de historia y una práctica docente. Esto los vinculamos con los proyectos integradores para que poco a poco nuestro alumno pueda practicar exitosamente en las escuelas secundarias. Esto ya lo hicimos, tenemos las evidencias, tenemos las grabaciones, se las ponemos a su disposición. Ahora, ¿cuál es una novedad de este tercer semestre? Es el curso de diseño. El curso de diseño, ayer vino la maestra Pilar, que es la especialista en diseño curricular de DGESPE, y estábamos comentando que en el caso de historia, esta materia es muy importante porque vincula los contenidos de las historias a partir de lo que le llamamos o se conoce como transposición didáctica, y vincula la práctica docente con la microenseñanza, que es una enseñanza que vamos a hacer como ensayo en la escuela normal. Tanto la maestra Rosa como su servidor somos maestros de práctica docente y de trabajo docente. Entonces, cuando estamos en los grupos de secundaria escuchando a nuestro practicante, pues vemos que hay cosas que se pudieron haber superado o mejorado o previsto desde la escuela normal y que hacía falta un ensayo, ¿no?, para que ese alumno pues corrigiera detalles como los protestantistas, ¿no? Entonces, los alumnos de secundaria son nuestros mejores aliados con los maestros de práctica docente, porque ellos les corrigen sus errores a nuestros practicantes sin que nosotros les ayudemos. Entonces, esta es una materia única de nuestra licenciatura en Historia, porque va a ser el puente entre las materias de contenido y la práctica docente. Ayer me preguntó un maestro, creo que de Chihuahua, sobre cómo hacíamos esta transposición que ahorita vamos a revisar. Pero esta materia de didáctica 3 es muy importante porque nos va a permitir vincular los contenidos de las historias con las de práctica docente. En conclusión, nuestras historias, nuestros programas se renuevan en 4 puntos. Primero, el enfoque. Ya no es el ensayo, ya no es el examen, ya no es la monografía, ya no es la exposición. De un texto académico que puede ser muy bueno, que puede ser muy aburrido, pero que era lo que hacíamos en las escuelas normales. ¿Sí? Teníamos un maestro muy famoso que les daba unas hojas al final del semestre y decía, les daba 4 temas y tenían que escoger uno, o él les escogía uno para que escribieran todo lo que supieran de ese tema, y ese era el examen.
o se les piden monografías, en fin, o controles de lectura. Eso ya lo dejamos. 2, cambiamos los contenidos. Ya no solamente van a ser los contenidos políticos convencionales, sino estamos incluyendo 2 contenidos muy importantes. La cuestión de género, ¿no? La participación, por ejemplo, en este caso de las mujeres en la independencia, sí, que pudiera parecer una cuestión, que es una cuestión invisibilizada, ¿no? Pero pues que todos los estudios están mostrando que tanto como personajes, ¿no? Pero sobre todo como sujetos sociales, las mujeres jugaron un papel central en el proceso conocido como independencia. Eso es una de las cuestiones que vamos a ver. Y el otro aspecto de renovación es el cultural, ¿no? Añadimos un tema que es la participación de las regiones en el proceso de independencia. Vamos a invitar al doctor, no sé quién es de Querétaro, el doctor Hurtado, no sé si lo conozcan, que es autor de libros bastante importantes sobre la independencia desde Querétaro. Entonces, la independencia desde Querétaro es completamente diferente del proceso de independencia narrado de manera general y nacional. Entonces, estamos renovando los contenidos, ¿no? Estamos renovando el enfoque, la bibliografía, ¿sí? La bibliografía tiene que estar vinculada con los recursos. Conocemos, por ejemplo, sí tenemos más de 100 documentales, conferencias, ¿no?, donde se presentan los historiadores en muy importantes temáticas que son más accesibles que los libros, ¿sí? Entonces, si queremos abrir la bibliografía, tenemos que empezar por las conferencias, por los documentales. Eso es lo que estamos sugiriendo para las historias. Bueno, aquí un poco sintetizamos cómo vienen los cursos. Tenemos uno de México Antiguo, otro de Nueva España, 2 de Historia de Occidente hasta el 19, 2 de Historia Mundial en el 20, 4 cursos de Historia de México siglo XIX y XX, y 1 de Historia de México y otro de Historia Mundial para el presente. Respecto a la historiografía, nosotros iniciamos desde el primer semestre la revisión de los libros de texto, porque los que somos de práctica docente sabemos que el primer libro o el primer texto que utiliza el practicante pues no es el de la normal superior o alguno de la biblioteca, sino el primer libro que agarra para preparar su práctica es el libro de texto. Entonces trabajamos el conocimiento de los libros de texto. Posteriormente pasamos a una historiografía que se le llama académica. El doctor Carlos Illares, que estuvo ayer, que es especialista en la historia de la izquierda en México y historia de los conflictos sociales, pues nos dice que ya la historia de México se ha renovado, ¿no? Los textos, digamos, de los años 70, 80, 90, pues ya están, digamos, superados, y ya existe una nueva bibliografía, ¿no?, de los temas. Entonces, a esta nueva bibliografía nos vamos a acercar a partir de las entrevistas. Les recomiendo que ustedes vean la entrevista que está en mi canal con el doctor Illares, donde nos recomienda varias cosas. Nos recomienda, igual que Paco Taibo, pues que utilicemos la literatura de la época, la prensa de la época, ¿no? Que los temas que veamos, los veamos desde una perspectiva regional, ¿sí? Incluso la Ciudad de México o el antiguo Distrito Federal tiene una perspectiva regional, ¿sí? Entonces, que utilicemos otros recursos
que utilicemos un enfoque regional y que nos acerquemos a los historiadores mexicanos que están trabajando los nuevos temas. Y finalmente, esta nueva historiografía que hace acento en el género, que es muy importante porque pues no solo hay el peso de las mujeres en el magisterio, pues siempre ha sido muy importante, sino también de las alumnas. Tenemos en el libro que les estaba platicando la maestra Graciela, se va a presentar una situación problemática que aplicó la maestra Noemí en una secundaria de aquí del Distrito Federal, en donde mostró cómo se perciben las mujeres en el proceso de independencia. Después les llegó fuentes primarias y sobre esa discusión de las fuentes primarias los alumnos hicieron su reflexión y su aprendizaje. Y el otro aspecto es el aspecto cultural. El fútbol, la música, el baile, este homenaje que van a hacer a Macedonio Alcalá, ¿no? Entonces existen múltiples aspectos de la historia. Nosotros añadimos la gastronomía, la moda, ¿no? Son relevantes tanto para el aprendizaje del alumno como para la formación, porque cuando trabajan en los proyectos no solo están, digamos, asimilando información, sino también están haciendo lo que Perkins dice, un proceso de comprensión, es decir, aplicar los conocimientos. Respondiendo a la pregunta del profesor que ayer me hizo de cómo hacemos la transposición didáctica, estamos proponiendo 4 clases por tema de cada unidad. ¿Sí? Entonces nosotros aquí traemos el ejemplo de los famosos vales reales, que es el primer subtema de la unidad 1 de Historia de México 3, y estamos proponiendo que ese tema se vea en 4 clases. En la primera clase, que es la del encuadre, revisar la relación que existe entre nuestro tema de los vales reales con los programas de educación secundaria, que en este caso van a ser los de segundo con el plan 2017 y los de tercero con el plan 2011. Pero en ambos programas se ve la independencia, con diferentes números de sesiones. En esta primera clase de 2 horas, después de ver esa relación con la asignatura, es decir, hacerle consciente a nuestro estudiante que ese tema lo puede practicar en secundaria, pasamos a una contextualización histórica, una explicación, ahora sí, de nosotros los catedráticos, sobre el tema, el contexto nacional, internacional, sus antecedentes, sus consecuencias. Y que esta contextualización la reforcemos con un video. Un video que puede ser una película, un documental, ¿no?, donde ellos vean la vida cotidiana de la época. La vida cotidiana, los personajes, la situación, ¿no? Esperemos, quiero pensar así, que todas nuestras escuelas normales se pueda hacer eso, ¿no? Sabemos que cuesta trabajo porque luego los cañones ya no sirven, o una computadora o una cosa así, pero eso lo hemos resuelto diciendo, bueno, si no se puede ver aquí en la normal, pues tú velo en tu casa, velo en tu computadora o velo en tu celular, ¿no? Tenemos alumnos que utilizan hasta su celular para hacer sus exposiciones. Pero el video es muy importante porque le da el sentido del tiempo histórico, que es otro maestro con el que estamos trabajando, de Ari Wilshire, de Holanda, ¿no?, diciendo, la historia es
el estudio del tiempo histórico. Y el tiempo histórico es el presente del pasado. Y el presente es una unidad que solamente separamos de forma abstracta lo económico, lo político y social, pero es un todo. Entonces es muy importante que nuestros alumnos, si estamos hablando de Hidalgo, o de la época que ustedes me digan, tengan una noción de la totalidad de la vida cotidiana de ese momento. En la segunda y tercera clase, vamos a desarrollar los contenidos. Estos contenidos los vamos a trabajar como un proceso, ¿no? Ese proceso inicia con lo que conocemos o lo que se conoce en la historia como crisis. Todo lo que cambió, por ejemplo, Revolución Francesa, Revolución Mexicana o Independencia, son procesos de crisis, ¿no? Donde por distintos aspectos una situación, una estabilidad se pierde, ¿no? Y va a generar un desenlace y una consecuencia que es un cambio. Este proceso se puede simplificar diciendo que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y esta información la podemos ordenar cronológicamente y desarrollar nuestro tema, ¿no?, a partir de una cronología que incluya el inicio, la crisis, el desarrollo, el desenlace y las consecuencias. ¿Sí? En 2 clases para un tema. Adelante les voy a poner cómo hice la cronología de los mares. Y la última clase de esas historias la vamos a dedicar a hacer una carpeta didáctica en donde si hicimos o utilizamos organizadores gráficos, que los vamos a ver más adelante, o si tenemos una imagen, o si desarrollamos algún objeto o se puede realizar, lo vamos a incluir en esa carpeta didáctica, que le va a servir a nuestro alumno para su práctica docente. Entonces, en esa clase de 2 horas vamos a integrar esa carpeta didáctica y avanzar en el proyecto integral.